¿Qué tal, Oasis? Bienvenido a tu clase número 4. Espero que estos días hayas estado repasando, viendo el manual, viendo los videos y por si estabas un poco atrasado te hayas puesto al corriente. En esta clase número 4 vamos a ver algo fundamental para los cristianos, ya que es nuestro manual de vida y nuestro manual de fe, la Biblia. Y bueno, en tu página 16 del manual viene nuestra lección del día de hoy. Voy a iniciar, ¿verdad? Siempre con la parte del principio de tu manual. Dice que para hacer la clase de cristianos que Dios desea, debemos de conocer y obedecer las escrituras. Para eso debemos de formarnos el hábito de memorizar la palabra de Dios y meditar en ella diariamente. Hoy voy a hacerlo un poco diferente. Hoy quiero darte algunos datos acerca de la Biblia, algunos datos muy interesantes acerca de la Biblia y por qué creemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Así que sí me voy a meter con los textos que tienes en tu manual, pero no los voy a tomar tanto como en otras clases, sino me voy a enfocar solamente a darte algunos datos y a cerrar con algunos textos de ellos. Me voy a ir con el primer texto que está en Salmos 119-105, que en tu manual es el segundo versículo puesto. Salmos 119-105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Otras versiones dice que es la palabra que nos alumbra nuestro camino o es nuestra guía. Y aquí es donde quiero poner énfasis en diferentes versiones de la Biblia. Muchas veces nos hemos dicho cuál es la mejor Biblia o por qué las Biblias dicen cosas diferentes. Tal vez la de cierta persona, cierto conocido, dice de una manera y la Biblia que yo tengo en casa dice otra. Por ejemplo, la Biblia Católica Romana tiene una y los cristianos tienen otra. ¿Es la misma Biblia? Los testigos tienen otra y probablemente así algunos otros tienen diferentes versiones o diferentes tipos de Biblias según los vemos a simple vista. Pero básicamente no es así. La Biblia es una sola en ella misma. Te voy a dar algunos datos muy interesantes. Primero, se estima que Génesis, que es el primer libro de la Biblia, fue escrito alrededor de 1445 a 1405 antes de Cristo. Esto quiere decir que si sumamos esa parte de tiempo con nuestra nueva era en el Nuevo Testamento, pues más o menos tiene 3500 años de antigüedad del primer libro escrito de la Biblia. Y el último del Antiguo Testamento fue Nehemías, que fue escrito aproximadamente entre el 424 y el 400 antes de Cristo. Eso es siempre antes de Cristo en el Antiguo Testamento. Recuerda que la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La historia de Dios y los escogidos, su pueblo, antes de Jesús, y después la historia después de Jesús y la iglesia, los nuevos escogidos. El Nuevo Testamento tiene diferentes cartas o escritos, pero se considera que el primero en escribirse fue Santiago y se considera que fue entre el 44 y el 49 después de Cristo. Y Apocalipsis fue el último en escribirse, por ahí del 94 al 96 después de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia se terminó de escribirse hace 1900 años aproximadamente. Eso nos deja entonces con un libro muy antiguo, con escritos muy antiguos. Es un libro muy especial, pero que debemos de tener mucha precaución al interpretar, ya que hace mucho tiempo las personas lo escribieron con diferentes trasfondos de su vida, de su cultura, de su nación, de sus costumbres, etc. Por tanto, no es recomendable al 100% solo creer que la Biblia se puede leer solo literalmente.
Hay que hacer todo un trabajo de interpretación. Y ahí es donde vamos, porque las Biblias dicen cosas diferentes o aparentemente dicen cosas diferentes. Simple y sencillamente se adaptan a un español, ya sea interpretativo o ya sea literal. Recordemos que las escrituras principalmente están escritas en dos lenguajes, griego y hebreo. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego, principalmente, aunque también hay partes del Antiguo Testamento en griego hasta el día de hoy. No hay una copia original, o no existen los originales, existen copias de los originales. Entonces nos basamos en las interpretaciones de las copias de los originales para traer a nuestros días la Biblia. Entre ellos se descubrieron por ahí de el año 1945-46 los rollos del Qumran, y ahí se encontraron rollos como Salmos, como Isaías, que todavía estaban con vigencia más antigua que los que creíamos nosotros tener con relación a ciertos libros. Entonces, del año 66 para acá, para nuestros días, la forma en que hemos traducido las nuevas Biblias es muy diferente del año 66 hacia atrás, porque tenemos más material para interpretar. Por eso es que en estos últimos días hay muchas versiones o hay muchas maneras de cómo traer el texto al español. Algunas de ellas lo hacen literalmente y otras simplemente lo hacen interpretativamente, tratar de darle un sentido. Es difícil, créanme, es muy difícil algunas frases traerlas a nuestro español, del hebreo al español o del griego al español, dado que nuestro español es muy rico en frases, en palabras, en formas, etcétera. Entonces es difícil a veces para los escritores poner de una manera simple, literal, lo que el escritor en el idioma que está escrito, traerlo hacia el español. Bien, la pregunta creo aquí que nos surge entonces es: ¿son confiables los manuscritos antiguos? ¿Es de verdad la Biblia que yo tengo es confiable como para decir que es la palabra de Dios? Probablemente podemos discutir muchas cosas aquí, pero por 2000 años la iglesia siempre ha dicho sí, es confiable. Y no solamente por lo antiguo del texto, sino la escritura misma dice que nuestra fe está basada en algo real. Nuestra fe no solamente es creer ciegamente, sino nuestra fe tiene rasgos y tiene testimonios de cosas reales. Cuando tú lees la Biblia y la haces vívida, o sea, haces algo para ti, Dios te contesta a través de ella misma. Es algo real, es algo que no puede hacer ningún otro libro, que no puede hacer un libro, por ejemplo, de superación personal. Un libro de superación personal te va a dar los consejos necesarios para que tú mentalmente y físicamente pienses en lo que eres y en una mejor versión de ti. Pero llega un momento en el que el desánimo puede volver a tu vida, o las circunstancias que tenías y te llevaron a buscar información en ese libro probablemente vengan y tu vida vuelve a ser igual. La Biblia dice que nuestra vida no vuelve a ser igual si la ponemos en práctica, y de ello tú y yo podemos dar testimonios. Desde que conocimos a Dios a través de la Biblia y leemos la Biblia y la hacemos de nosotros vívida, práctica, nuestra vida no es igual. No es un libro de superación personal, por ejemplo, y así como ese, muchos otros libros. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que un libro de matemáticas, un libro de español, se entiende para creerse. O sea, si yo te digo que 1 más 1 son 2 y tú lo ves en un libro, el libro va a tratar de explicarte por qué 1 más 1 da el resultado de 2 unidades. Y entonces tú lo entiendes, y una vez que lo entiendes, lo crees.
La Biblia no funciona así en todos sus sentidos. Hay muchos sentidos que sí primero vas a entender para creer, pero hay otros que no. Hay otros que primero te pide creer para después entender. Y ahí es donde muchos dicen, es que la Biblia yo no la entiendo. No toda la Biblia se entiende en un primer sentido o en una primera lectura. Lo primero que Dios pide es que tú creas que lo que lees es palabra de Él y que lo pongas en práctica, porque una vez que lo pongas en práctica entenderás precisamente la fe, la virtud, la misericordia, la gracia, el amor, la paz, etcétera, que comprensiblemente tal vez es difícil solo a la letra entender por qué Dios dice eso. Bien, son datos rápidos, hay muchos datos más que te puedo dar, pero no me quiero dar más tiempo para ello. Hay mucha información que tú puedes buscar acerca de la Biblia. Hablando de la Biblia cristiana o la Biblia evangélica y los estudiosos que la hacen hacia el español, todo es transparente. Tú puedes meterte a las páginas de las editoriales y ahí vienen quiénes son los maestros en lenguaje, en lingüística, en hebreo, en griego, etcétera, etcétera, que se juntaron como un equipo y pusieron a la luz alguna versión específica, como la NBI, como la Biblia al día, en fin. Pero hay otras que aunque aparentemente dicen lo mismo y aunque aparentemente hay grupos que se juntaron para hacer el paso del idioma hacia el español, no nos dan información bien de quiénes son estas personas, qué estudios tienen, si son confiables, si no, si de veras son especialistas en ciertas áreas. Y una de ellas, desgraciadamente, es la Biblia de los Testigos de Jehová. Muchas veces hemos pues interrogado a los jerarcas quiénes son ellos, y sí nos dan algunas listas, pero no nos dicen específicamente quiénes son. De ahí es que ese tipo de traducción queda en una línea entre lo verdadero y lo manipulable, por desgracia. Siempre que tú tengas una Biblia, ve qué versión tienes y investiga quiénes fueron, qué grupo fue el que puso en marcha la traducción de esta Biblia, y si son personas confiables, si de verdad tienen los estudios necesarios para hacerlo. Si no, se tiende a manipular la palabra de Dios a la conveniencia de una religión, de una idea o de una filosofía. Por eso la Escritura dice que no nos dejemos engañar por nada, que probemos todo, que seamos pacientes y que todo lo pongamos a prueba. Me regreso al manual, quiero cerrar con los últimos textos del manual y quiero irme a 2 de Timoteo 3 del 15 al 16. Dice: desde tu niñez las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Reitero la parte de que hay cosas, o la mayoría de las cosas en la escritura, que primero se creen, se viven, y esa vivencia te hace entender lo que no entendías solo con leerla. Timoteo le está diciendo, en Timoteo está diciendo precisamente eso. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Dice que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe. Entran las dos cosas. Tú conoces las escrituras, tú sabes las escrituras, has estudiado, las aprendes, pero todo se basa en un solo principio que hemos hablado desde el video número 1, la fe. La fe en nuestra salvación, la fe en Dios, la fe en Cristo, etcétera. La fe que mueve montañas, y no solamente montañas, la fe que mueve al mundo. ¿Cuál mundo? Tu mundo. Tu mundo lo mueve y lo cambia y lo transforma a la voluntad de Dios. La Biblia también es útil, dice, para 3 cosas principales: reprender, corregir e instruir. Reprender es regañar, es decirte lo que está mal, es no
ponerse una venda sobre los ojos y creer que nada está pasando. No, a veces Dios tiene que darnos una palabra fuerte, una palabra que nos simbre, que nos haga entender en qué estamos mal y que aprendamos que a eso a Dios no le agrada. 1. 2. Que eso me lleva a una perdición en lugar de a un beneficio. Y 3. Que siempre hay una salida para todo lo que vivo. Por eso lo segundo es corregir. Una vez que me reprende, me corrige. No solamente me reprende y ya, sino me reprende y me da la salida. Me dice qué pasos debo hacer y qué debo de poner en marcha para que mi vida sea diferente, para que yo tenga un cambio real, auténtico y verdadero. Y después me instruye. Parece que corregir e instruir es lo mismo, pero no es así. Corregir simplemente es cambiar la dirección, cambiar lo que estoy haciendo y tener un nuevo camino por donde caminar. E instruir es crecer en ese camino. No solamente dejar de hacer lo que estoy haciendo, sino ahora formarme un nuevo camino y ir creciendo o caminando en ese nuevo estilo de vida. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este es un excelente consejo que nos da Santiago. Muchos se conforman solo con tener su Biblia en casa, tenerla guardada, tenerla en un lugar ahí, ¿verdad? Porque fue la que me regalaron en tal fecha, tal vez en mi boda, etcétera, y la guardo ahí y ahí la tengo como un bello recuerdo. No. La Biblia no es un bello recuerdo, la Biblia son palabras de vida, que hacemos bien, dice, si las llevamos a cabo. Así es que no nos engañemos a nosotros mismos. Debemos de llevar a la práctica todos los consejos que en ella hay y verás que tu vida tendrá éxito. Así es que este es el texto que debemos de aprendernos esta semana, es el cuarto texto que debemos de aprendernos esta semana. Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. No te contentes solamente con querer ir un domingo o un día X a el servicio, a la iglesia y pienses que ya con eso ya cumpliste o eso es alimento necesario para tu vida. No, eso es solamente una parte de la dieta que Dios tiene para nosotros, pero no es ni suficiente ni lo único que Dios tiene para nosotros. Debemos de poner en práctica su palabra. ¿Qué aprendemos acerca de los valores de la Biblia, acerca de estos versículos? No los leí todos, pero por favor te voy a invitar que tú ahí en casa o en el grupo los vuelvan a leer, lean los que no vi y por favor vayan anotando qué es lo que les llama la atención, qué es lo que Dios les está diciendo acerca de cada versículo, qué es lo que Dios te está poniendo en tu corazón acerca de la Biblia. Probablemente hoy Dios te hable acerca de que tienes que poner énfasis en leer y aprender la escritura y eso es muy bueno. Hoy es un buen día para que pongas un lineamiento nuevo en tu vida, un hábito nuevo en tu vida acerca de leer y aprender la escritura. Palabras de vida para ti. No se te pase, por favor, memorizar Santiago 1:12. Llevamos 4 textos. Oasis, te veo pronto y preguntaré los textos de memoria. Bien, Oasis, llegamos hasta aquí. Dios te bendiga. Por favor, lee tu Biblia, escudriñala, porque en ella hay sabiduría. Dios te bendiga, Oasis. Hasta luego.